voy a editar la piel de esta fotografía, de esta mujer. Obviamente yo ya hice el trabajo, ya la edité, porque lo que les voy a mostrar acá es, en realidad lo que les voy a ofrecer es una acción para agregar un poco de textura después de que hayamos realizado la edición. Vamos a ver de qué se trata esto. Como les dije, esto yo ya lo edité y lo tengo acá. Y este es el resultado al que llegué. Esto está editado con inteligencia artificial, que es la forma en que se van a comenzar a editar las fotografías de retrato. Le guste a quien le guste, zapatee quien zapatee, es así, es la tecnología que viene, y lo que tardábamos antes 3 o 4 horas en hacer poro por poro, ahora lo hacemos en 3 minutos. Entonces, no hay mucho que discutir ni que nada, y ni opinar. Al que le gusta, perfecto. Al que no le gusta, también está perfecto, pero es lo que se va a hacer dentro de muy poco. Todo el mundo lo va a hacer. Anyway, acá ya está editado entonces. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un zoom y vamos a ver que me conserva muy, pero muy bien la textura de la piel. Porque el objetivo no es que quede como un plástico. Muchas veces cuando uno está haciendo las ediciones con la separación de frecuencia y después empieza a pintar, quedan espacios. Digamos que esto sucede cuando uno está recién comenzando a editar. Entonces pasa que la piel pierde absolutamente la textura que es característica de la piel humana, entonces queda mal. Sin embargo, ahora la inteligencia artificial hace un trabajo muy, pero muy bueno. Mejora incluso más la fotografía sin perder los rasgos de nuestra modelo. Sin embargo, si queremos agregarle un poco de textura a la piel porque necesitamos que tenga más, porque queremos, porque nos gusta que tenga un poquito más de textura, es lo que vamos a hacer hoy. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a combinar todas las capas para generar un nuevo documento, una nueva capa que la voy a enviar a un nuevo documento. Aplicar capa, textura piel, a uno nuevo, y se va a llamar textura justamente. Textura piel. Voy a poner 2 porque ya tengo uno que... Ahí está. Ahora, yo les voy a obsequiar una acción que tiene una serie de elementos. No solamente es el paso alto, sino también tiene un filtro de ruido que da el efecto de arenilla y todo eso. Acá en el taller tengo la forma en que se hace manual. Hay un video en donde explico perfectamente cómo hacer todo ese proceso manualmente, pero si no quieren hacer el proceso manual, yo les voy a dejar la acción para que ustedes la utilicen en sus fotografías. Para que esa acción funcione, esto tiene que estar acoplado. Entonces van acá, acoplar imagen. ¿Cómo funcionan todas mis acciones? Así. Ahora voy a hacer correr la acción. La acción está dentro de un paquete que lo tengo acá. Acá ya lo tengo marcado. Es esta textura. Le hago correr. Ok. La cantidad que ustedes van a utilizar siempre va a estar relacionada con el tamaño de la imagen que ustedes vayan a editar. Por lo general, por decir en un 99%, si ustedes están trabajando con un RAW, después de editarlo siempre va a estar en 300 píxeles por pulgada. Entonces, iba a ser una imagen grande. Por lo tanto, la medida que yo les voy a dar les puede llegar a servir. Si ustedes trabajan con otro tipo de medidas o su fotografía es más pequeña, van a tener que reducir la cantidad, porque si no se les va a empastar mucho. Vamos a ver. Acá en relleno yo le voy a poner 50. Creo que 50 es un buen número para comenzar y ahí vamos a ir viendo. Esta es la acción, o sea, en realidad el ajuste que realiza lo que vamos a hacer ahora, y está con una máscara invertida tapando el efecto. Entonces nosotros vamos a pintar sobre la máscara con color blanco.
Ahí está. Opacidad 100, flujo 100. Es acá en el relleno donde yo le voy a sacar el porcentaje para... Y voy a agrandar un poco el pincel. Ahí está bien. Y voy a comenzar a pintar. En cualquier zona pueden pintar, pero voy a comenzar por la frente para ver si la cantidad de ruido y enfoque que le pongo me gusta como queda. No sé si ustedes van a poder observar, pero cuando estén practicando se van a dar cuenta cómo la piel empieza a adquirir poros. Y es lo que estoy buscando, que la piel tenga los poros característicos que hacen que sea una piel humana. Esto es lo que estoy buscando. Ahí. Voy a achicar el pincel. Traten de pasar una vez únicamente por las zonas que quieran retocar, porque recuerden que estamos trabajando con un relleno de 50. Si ustedes pasan 1, 2, 3, 10 veces por el mismo lugar, le van sumando. Entonces va a llegar un punto en que se va a empezar a empastar. Lo ideal es hacerlo. Poner el pincel, estirar, listo. Acá abajo, una vez más, listo. Y ahora vamos al mentón, y el mentón de la fotografía original está muy desenfocado, así que acá nos va a agarrar poco, porque la fotografía original ya vino así. Entonces, acá en la miniatura ustedes van viendo lo que van pintando. Acá no es necesario que pinten porque veo el antes y el después. Fíjense cómo enfoca y encima le agrega la arenilla esa que da la sensación de que fueran los poros de la piel, que es lo que estamos buscando. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que no tienen que pasar la pintura, o sea, el pincel, ni por los ojos ni por los labios, porque si ustedes lo pasan, les va a agregar ahí enfoque, pero no solamente enfoque, les va a agregar el ruido que tiene este ajuste. Entonces van a deformar, va a quedar mal. Pinten por la piel únicamente. Entonces, vieron que es sumamente fácil. En la descripción van a encontrar el link para descargar la acción. Y la acción va a tener una contraseña. Esa contraseña es las letras A, B, C, D y E, todo con minúscula. Vuelvo a repetir, la contraseña de la acción es A, B, C, D y E. Descargan el archivo RAR y lo descomprimen con la contraseña y listo. Una cosa que tienen que tener en cuenta es, si ustedes están usando Mac, los archivos RAR les van a dar errores. Porque me lo han preguntado muchas veces y he llegado a la conclusión de que Mac no trabaja bien con los archivos RAR. No es que tengan un virus ni nada por el estilo, sino que no los acepta. Yo tendría que ponerles un zip y ahí sí podría funcionar, pero a mí me resulta mucho más práctico utilizar un RAR. Entonces, van a descargar el archivo RAR, van a utilizar la contraseña, van a descomprimirlo y pueden utilizar. Fíjense, ahí lo vemos bien. Pueden utilizar queda mucho mejor con la textura. Bueno, gente, será hasta la próxima. Gracias.